Ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que recién se acaban de conectar, que no los había saludado anteriormente. Entonces vamos a empezar, bueno, vamos a continuar con lo que es el capítulo 25, la parte de teoría y hacer algunos problemas. Entonces, vamos por acá. Básicamente, la clase anterior habíamos quedado por acá, en la parte de resistividad, si no me equivoco. Ya habíamos visto lo que era la corriente eléctrica y la densidad de corriente. Habíamos hablado de la velocidad de deriva, ¿verdad? Y habíamos dicho que la corriente como tal es un escalar, pero la densidad de corriente es un vector, ¿ok? Por lo general, se escoge que el vector densidad de corriente vaya en la misma dirección de la velocidad de deriva. Bueno, en realidad va en la misma dirección del vector área. Entonces, el vector área, uno puede escoger el área hacia allá o uno puede escoger el área de esa sección en sentido contrario. Para simplicidad de las cosas, uno escoge la que vaya en el sentido de la densidad de corriente y así uno obtiene entonces que la corriente va a ser igual al producto punto entre la densidad de corriente y el área. ¿Cierto? Que eso ahí se los había mencionado la clase anterior. Entonces, hasta acá, ¿todo bien? Entonces, si quieren, retomemos a partir de resistividad y la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm como tal, en realidad es esta, que me define lo que es la resistividad. ¿Ok? Si la queremos ver de forma vectorial, lo que nos dice la ley de Ohm es que el campo eléctrico es igual a la resistividad por el vector densidad de corriente. Como estos van en una misma dimensión, o se pueden trabajar en una sola dimensión, entonces por eso se puede dividir esas secciones. ¿Ok? Y ahí se puede obtener la resistividad de esa manera. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Entonces, ¿qué es en sí la resistividad de un material? Voy a quitar el video y voy a poner un poco lo que serían los participantes y el chat. Entonces, vamos a ver a quién le preguntamos. Mailing. ¿Qué entendería usted por resistividad de un material? ¿Ledmes? Profe, así yo diría que me escuchan, sí. Sí, Ok. La resistividad es la oposición al flujo de electrones correcto. y es diferente en distintos materiales. Está en aislantes, pero yo creo que todos los materiales en general tienen cierto nivel de resistividad, Correcto. incluso los conductores. Por eso a veces se usan unos para cosas y así. Excelente. Entonces, eso va a ser la resistividad es característico de cada material. ¿Ok?
Y como dice el compañero, la resistividad, entonces va a ser una medida de la resistencia que tenga el material con el, ¿cómo es que se llama? Con el paso de las cargas a través de él. Ok, entonces, viendo eso, vamos a ver, si tengo acá, digamos, 10 kilos de aluminio, 10 kilogramos de aluminio, en un alambre de 10 metros, ¿verdad? Este va a ser mucho más grueso que si los tuviera esos 10 kilos en un alambre que mide 1 kilómetro de distancia. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de los dos alambres va a tener mayor resistividad? ¿Cuál creen ustedes que tenga mayor resistividad? Pues honestamente yo pensaría que ambos tienen igual resistividad, ¿Por qué? porque el grueso, digamos, siento que costaría más como todos los electrones a dar que en el área, ¿verdad? Pero Ajá. también el alambre es muy largo, entonces digamos que el tiempo, digamos, que tomaría para los electrones, digamos, llegar hasta el otro extremo, compensaría de alguna forma u otra el grueso del primer alambre, no sé si me voy a entender. Mm, más o menos, pero no. Más bien, así, con el análisis que hizo, más bien que por ser más largo, vean que voy a tener mayor cantidad de caminos para que los electrones pasen. Y voy a tener una distancia menor. En este voy a tener menos caminos y voy a tener una distancia mucho mayor. ¿Me sigue, compañero? Sí, sí, claro, claro, claro. Tiene, tiene razón. No lo había visto así. Entonces, ¿cuál de los dos tendrá mayor resistividad? Sería el alambre de 1 kilómetro. El alambre de 1 kilómetro tendría mayor resistividad. Ojo, aquí hay que tener cuidado con lo que se dice. Porque es cierto que este de abajo tiene mayor resistencia que el material de arriba. ¿Ok? Pero la resistividad de ambos, Rho, es igual. Estos dos son iguales. Este tiene más resistencia, pero la resistividad es la misma porque están hechas del mismo material. ¿Ok? La resistividad es característica de cada material o de cada aleación que se tenga. Ahí se puede, con lo que se varía es cambiando un poco la composición de los átomos, ¿verdad? Entonces, no importa el tamaño que tenga, si es el mismo material, vamos a decir que tiene la misma resistividad. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, por eso tenemos esta tablita acá. Esta es una tablita, esta la trae el libro. Yo saqué la tabla de
Si no me equivoco, esta tabla es del Szymanski, volumen 2 de la 12ª edición. Entonces, algunos valores pueden cambiar un poquitito, ¿verdad? Ahora con nuevas mediciones que se han hecho o cosas así. Pero por lo general no cambian drásticamente. Entonces, bueno, yo la clase pasada, así se los dije, creo que fue lo último que les dije, es que la resistividad es el inverso de la conductividad. ¿Ok? Entonces, entre más pequeña sea la resistividad, mayor conductividad yo voy a tener. ¿Ok? La conductividad, entonces me dice qué tan buen conductor es. Entre mayor valor, mejor conductor es. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces, tenemos que en los dispositivos electrónicos, computadoras, celulares y cosas que se requiera algo, un buen conductor y bastante estable, usan partes de oro, que usan algunos componentes de oro. ¿Por qué usan oro y no usan cobre? Ingenierilmente hablando. El cobre es mucho más barato. Entonces, ¿por qué usar oro en lugar de cobre? Porque el oro tiene una mayor conductividad, digo, una mayor resistencia. Más bien es peor conductor el oro que el cobre. Sí, pero es una mayor resistencia. No, porque en esos aparatos se necesita que sean muy buenos conductores. Porque resiste mayores temperaturas. O- En realidad, creo que sí resiste un poquillo mejor las temperaturas y también tiene mayor estabilidad a diferentes temperaturas. Entonces, por eso es por lo que generalmente se usa el oro. Vean que sería mucho mejor utilizar plata, ¿verdad? Tiene muchísima menor resistividad que el resto. Bueno, no muchísima, pero sí tiene menor resistividad que el resto de las cosas. ¿Ok? Y no utilizamos plata en los tendidos eléctricos o en nuestras casas porque sale demasiado caro. Entonces, básicamente, desde un punto ingenieril, uno tiene que tomar en cuenta muchos factores y no solo la resistividad para poder utilizar un material u otro. ¿Ok? Y ojo aquí, vean que en el título de la tabla especifican que esa resistividad con la que estamos trabajando es a 20 grados Celsius. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la resistividad sí se ve afectada por la temperatura. Si nosotros cambiamos la temperatura, la resistividad cambia. ¿Ok? Entonces vemos que podemos clasificar aquellos que tengan una resistividad muy baja como conductores. Los que tienen una resistividad intermedia los clasificamos como semiconductores. Y aquellos que tienen una resistividad sumamente alta son clasificados como aislantes. ¿Ok?
Entonces ahí con eso podemos ver los diferentes materiales. Ahora, la resistividad, como les dije, depende de la temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos gráficas del comportamiento de algunos materiales como con respecto a lo que es el, ¿cómo es que se llama? A diferentes temperaturas. Entonces, por lo general, los materiales se clasifican y se colocan unas ciertas gráficas de resistividad como función de la temperatura. Lo importante acá resaltar es que para pequeños cambios de temperatura, acá vemos que se puede utilizar esta ecuación. Esta ecuación por lo menos nos da un valor aproximado de esa resistividad a diferentes temperaturas, donde alfa se conoce como el coeficiente de temperatura de la resistividad. ¿Ok? Entonces ese coeficiente de temperatura de la resistividad, acá tenemos los diferentes valores para sus respectivos materiales. ¿Ok? Entonces si queremos pasar de una resistividad a otra, simplemente hacemos ese cambio que está ahí. Aquí, importante notar que tenemos lo que se conocen como los superconductores. Esos superconductores, ¿verdad? Bueno, no solamente de la temperatura dependen esas gráficas, sino también dependen de presiones, de la presión atmosférica en la que se encuentra. Porque la presión hace un cambio en la estructura de los materiales. Ok, entonces, por ejemplo, acá es importante para muchas aplicaciones. Ahorita, digamos, la que se me ocurre un poco es la parte de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? O un resonador magnético de los que tienen en los hospitales. Esos, básicamente lo que tenemos es una bobina. Más adelante lo podemos ver un poco en cuando veamos la parte de campo magnético. Pero en sí, en esta bobina, yo necesito meter a grandes corrientes eléctricas para que con una corriente eléctrica muy alta yo pueda tener un campo magnético bastante alto. Entonces, la resistividad que tiene que tener ese material tiene que ser lo más baja posible. Entonces, por lo general, se usan superconductores ahí. El problema que obedece a ese tipo de maquinaria o a ese tipo de cosas que se necesitan es que para poder tener un superconductor es necesario llevar ese material a una temperatura sumamente baja. ¿Ok? Sumamente baja estamos hablando, si no me equivoco, me parece que era helio líquido el que se utilizaba para poder tener eso. Y el costo de mantener el helio líquido ahí adentro significa que afuera uno tiene que tener eso cerrado y acá, para que no hayan pérdidas grandes de calor, lo que uno por lo general utiliza, que es más barato, es el nitrógeno líquido. Entonces, en el interior, acá, donde está la X, tiene helio líquido, acá tiene nitrógeno líquido y afuera tiene otros refrigerantes para mantener esos líquidos
a temperaturas sumamente bajas. ¿Ok? Y poder mantener entonces así la superconductividad. Por eso se dice que si ustedes logran encontrar algún material que sea superconductor a temperaturas más altas, ojalá a temperatura ambiente, entonces básicamente se volverían millonarios. ¿Ok? Pero, profe, una pregunta. Sí. No había, es que no se me acuerdo bien, pero sí que había habido hace poco, el mes pasado, algo así, una noticia de que habían encontrado finalmente un superconductor a temperatura ambiente, pero que el asunto es que tenía que ser 15.000 pascales de presión. No he visto bien esa noticia, pero sí, por eso les digo, tenerlo a 15.000 pascales de presión también es caro. Entonces, mantenerlo a una presión sumamente alta es un poco complicado. Entonces, por eso siempre siempre se está trabajando o siempre se está buscando diferentes materiales o diferentes aleaciones para para llegar a ese objetivo. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, el hecho del superconductor es que tenemos una temperatura crítica y por debajo de esa temperatura no tiene resistividad. Y abruptamente, por encima de esa temperatura, ya tiene una resistividad conocida. ¿Ok? Pero sí, no he visto mucho esa noticia. Tengo que ponerme un poco al día al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros con esto? Compañeros, compañeras. Entonces, esta parte de la resistividad, nosotros lo que vamos a tener aquí es la resistividad a una temperatura conocida, que la temperatura conocida es esta que tenemos acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si vamos a utilizar esa fórmula. Ahora más adelante la vamos a usar un poco. Disculpen. Ok, entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, vamos a definir ahora sí lo que se llama la resistencia eléctrica. Entonces, para poder definir la resistencia eléctrica, vamos a utilizar la ley de Ohm. Esta V igual a I por R se le llama en la calle por lo general la ley de Ohm. O también en ambientes académicos se utiliza esa como la ley de Ohm. Pero en realidad no es que esa sea la ley de Ohm. Esa es una consecuencia de la ley de Ohm para materiales óhmicos. ¿Ok? Solo funciona en materiales óhmicos. Entonces vamos a ver un poco estas cosas. Supongamos que tenemos un pedazo de cable acá, ¿verdad? O un material que tiene una cierta resistividad. ¿Ok? Entonces tenemos un pedazo de cobre, un pedazo de aluminio, un pedazo de grafito, lo que sea. Entonces queremos saber la resistencia eléctrica que tiene este pedacito de material. Entonces, a partir de la ley de Ohm, vamos a empezar a ver algunas cosas. Como les dije, el campo eléctrico, como ya no estamos en electrostática, sino que las cargas se están moviendo a través del material, entonces las cargas se van a mover
en medio del material. Y el campo eléctrico va a estar dado en una dirección específica, en la dirección en la que va la corriente. ¿Ok? Entonces, con este material, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto? Sabemos que la diferencia de potencial yo la puedo encontrar como la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. Pero, ¿cómo es el campo eléctrico en todo el material? Vamos a decir o vamos a suponer que ese campo eléctrico es un campo eléctrico uniforme. Entonces, como el campo eléctrico es uniforme, yo puedo decir que el potencial está dado por el campo eléctrico multiplicado por la longitud. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, y por otro lado, la corriente eléctrica está dada por la densidad de corriente multiplicada por el área transversal. O sea, si la corriente se mueve en ese sentido, el área transversal sería el área circular que tengo acá. ¿Ok? Entonces, metiendo estos valores acá y despejando, ok, entonces me quedaría que el campo eléctrico es V entre L y la densidad de corriente es I entre A. Si despejamos eso, nos queda que el potencial o la diferencia de potencial o el voltaje o la tensión que hay en ese trozo de material está dado por la resistividad, por la longitud entre el área y eso multiplicado por la corriente eléctrica. Entonces, a esta sección Rho por L entre A, esta que está acá, vamos a llamarle resistencia eléctrica. Entonces, esto es la resistencia eléctrica. Por eso, con el ejemplo que les puse anteriormente, que les dije, un alambre muy delgadito, pero de 1 kilómetro de largo, ¿verdad? Va a tener mucha más resistencia que un alambre muy grueso de 10 metros de longitud. Profe, si vieras que casi no entendí muy bien lo del cálculo, digamos, del voltaje, incluyendo el campo eléctrico. Eso, sí, no lo entendí muy bien. Esto, V igual Ah, por L. Ok, el campo eléctrico dentro del material va a ser prácticamente constante. ah, Entonces sabemos que el potencial en el punto A, este yo le llamo punto A, y el potencial en el punto B menos V de B es igual a la integral del campo eléctrico diferencial de longitud. ¿Me sigue? sí, correcto. Que esa era la fórmula que habíamos visto antes para calcular el Ajá. potencial. Entonces, esta diferencia de potencial es la que yo le llamo el voltaje. Que Ok, hay ahí, ahí, o la tensión. hiciste ahí como un,
digamos que ese voltaje en un punto A y en un punto B es como una referencia para decir todo el objeto, digamos, por decirlo Correcto, así. Ah, ok. correcto. La Y, diferencia de potencial que hay ahí. ok, en todo el objeto, entonces. Ujú. Y el campo eléctrico, o sea, la integral es para, eh, como integrar, valga la redundancia, Ujú. cada punto, digamos. Correcto. Ok, eso es, Entonces eso es. sería ir sumando el punto de acá, más el de acá, más el de acá, más el de acá, más el de acá, y así sucesivamente, Ok, eso es, hasta entonces, tener muchas todo el gracias. material. Pero como el campo eléctrico es constante en el material, entonces lo podemos sacar de la integral. Ah, ok. Entonces simplemente me va a quedar que V es igual al campo eléctrico por la longitud. Y ya con eso me da, digamos, el voltaje que existe en todo el material, digamos. Correcto. La Ok. diferencia de potencia, lo que me da en realidad no es el voltaje. Bueno, no, en realidad el voltaje es esta diferencia de potencial que tengo entre un punto y otro. Este delta V que hay ahí. ¿Ya? Sí, profe. Entonces eso es lo que se estaría viendo. Listo, gracias. Ok. Entonces, ya ahora sí me entendieron que les dije que si esto es aluminio, la resistividad es la misma en ambos. Pero la resistencia de este es menor que la resistencia en este. ¿Por qué? Porque vean que la resistencia sí depende de las dimensiones. La longitud es más grande en el de 1 kilómetro. Y el área es más grande en la de 10 metros. Entonces, por ambas cosas, el de abajo es mucho mayor. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Excelente. Entonces, aquí nada más una cosa importante acá, que se me olvidó decirles, es que aquellos que hayan llevado física 3, ¿quiénes han llevado física 3 de los que están conectados? O quién, mejor dicho, ¿quiénes no han llevado física 3? Profe, disculpe la pregunta, pero no hay como que primero pasar física 2 para poder llevar física 3. ¿No? No, no es necesario. Oh, Más bien, yo personalmente recomiendo que lleven primero física 3. Bueno, ahí veo un montón de manos levantadas. Entonces significa que hay muchos que no han llevado física 3. Ok, en física 3, ustedes van a ver un tema que por supuesto aquí no lo vamos a tomar en cuenta. Les digo por aquello de alguna persona que yo sí soy, yo cuando era estudiante era muy friqueado con esto. Y el asunto es que la resistencia, vean que depende de la longitud del material. Entonces, si yo cambio la temperatura, cambia la resistividad. Pero también con el cambio de la temperatura, se tiene lo que se llama la expansión térmica de los materiales. ¿Ok? Entonces, para efectos de física 2, vamos a decir que la expansión térmica, ya, o vamos a omitir
el hecho de que existe expansión térmica. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces esa parte la vamos a omitir acá en el curso de Física General 2. O por lo menos en este grupo la vamos a omitir. Para que no se hagan bolas calculando esas cosas así. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a definir lo que son materiales ómicos y materiales no ómicos. Ómicos son aquellos en los cuales el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O sea, si yo hago un gráfico de V como función de I, o sea, al revés de este que está acá, si ese gráfico es una línea recta, entonces yo voy a decir que es un material ómico. Un material no ómico es aquel que no tiene esa, ¿cómo es que se llama? Que no tiene esa relación. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica de V como función de I, la pendiente sería la resistencia. Pero en un gráfico de I como función de V, la pendiente es el inverso de la resistencia. Entonces tengan ahí en cuenta y tengan cuidado con eso. Por ejemplo, bueno, en el laboratorio, cuando se daba de forma presencial, se hacía un gráfico de V como función de la corriente para un bombillo eléctrico. Entonces, un bombillo eléctrico al principio se comporta casi como un material ómico, pero después cambia. ¿Ok? Entonces, conforme usted va aumentando la corriente, el potencial empieza a ser cada vez menor. O se mantiene constante hasta un cierto valor. ¿Ok? Entonces, esta diferencia que hay entre el voltaje a una temperatura, perdón, a una corriente dada y el voltaje acá, ¿verdad? Esta diferencia de voltaje, vean que el voltaje se relaciona muy bien con la energía, ¿verdad? La energía potencial es la carga por el voltaje. Entonces, lo que sucede aquí con esta diferencia se puede explicar claramente con la energía que va perdiendo el bombillo con luz y con calor. ¿Me siguen con esto? Entonces, gracias a esa diferencia que hay o a esa curva que existe, vamos a decir que un bombillo es considerado un material no ómico. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, ahí ya Sí, profe. ya prácticamente les resolví una de la tarea. Pero ahora sí, ya les va a quedar un poco más claro. Ok, vamos a hablar entonces ahora de la fuerza electromotriz. ¿Qué es esa fuerza electromotriz? Bueno, en realidad no es una fuerza. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro.
Aunque su nombre lo indique, no es una fuerza. Entonces, vamos a analizar un poco qué era lo que pasaba en la transición de cuando tenemos un campo eléctrico externo o tenemos un campo eléctrico atravesando un pedazo de material. O sea, ese material no se encuentra conectado a nada. ¿Ok? Por ejemplo, que ustedes, cuando ustedes tienen conectada un cable, ¿verdad? Una extensión o algo así. Y de un momento a otro, alguien pasó y cortó esa extensión. Entonces, vean que eso va a tener un campo eléctrico. Ese pedazo de cable va a tener un campo eléctrico. Como esto está cortado, recuerden ustedes que aquí yo tengo cargas positivas y negativas en todo el material, ¿verdad? En todo el material tengo cargas positivas y negativas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, debido a ese campo eléctrico, se va a generar una densidad de corriente y una corriente convencional que va a hacer que las cargas positivas, ¿verdad? Las cargas positivas de este lado se trasladen al otro lado. Se vayan trasladando poco a poco. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puedes repetir esa parte de las cargas positivas? ¿Cómo es que se trasladan? Básicamente, acuérdense que no importa si es que las cargas negativas se mueven en contra del campo eléctrico o las cargas positivas son las que se trasladan. Desde un punto de vista práctico, es exactamente lo mismo. Ah, ok, está bien. Ok. Ujú. Entonces, por lo general, en realidad son los electrones que se trasladan hacia la izquierda. Pero desde un punto de vista conceptual, vamos a usar la corriente convencional. Entonces vamos a decir que estas cargas positivas son las que se están trasladando hacia acá. ¿Me sigue? Sí, profe. Dale. Ok, entonces lo que estamos haciendo con este campo eléctrico básicamente es polarizando el material. Entonces, al polarizarlo, al estar inicialmente neutro, vamos a empezar a crear cargas negativas al lado izquierdo y cargas positivas al lado derecho. Pero esas cargas, básicamente, al polarizarse, van a generar un campo eléctrico interno en el material. ¿Verdad? Este E1 es un campo eléctrico externo y E2 es un campo eléctrico interno en el material. ¿Me siguen? Profe, hay algo que no entiendo, digamos, esto es cuando dice que es dentro de un conductor aislado, ¿a qué se refiere, digamos? Es un conductor, bueno, es que no entiendo a lo que se refiere Un con pedazo aislado. de cable. Un Ajá, pedazo pero de cable solo. solo, sin nada, digamos como un cable recién desconectado de un circuito, de una fuente, algo así. Algo así. Ok, ok, Pero existe un campo eléctrico externo. ¿Ok? ok. Entonces, este E1 es el campo eléctrico externo. E2 es un campo eléctrico interno en ese pedazo de material.
Entonces, como tengo cargas positivas a la derecha y negativas a la izquierda, ¿verdad? Que fueron llevadas ahí gracias a ese campo eléctrico externo, entonces va a generar un campo eléctrico, ¿verdad? Que va en dirección contraria al campo eléctrico externo. ¿Ok? Y eso va a ocurrir así hasta que tengo tantas cargas en ambos lados que los campos eléctricos interno y externo son iguales. Entonces, el objeto está polarizado, pero el campo eléctrico total va a ser 0. ¿Ok? ¿Está claro esto? Por eso es por lo que al final llamamos a eso electrostática. Una vez que esto ocurrió. ¿Ok? Y eso ocurre en, digamos, en un cable que usted inmediatamente lo desconecta. Eso ocurre en el orden de los nanosegundos o a lo mucho los microsegundos. ¿Ok? Por eso en el momento en que usted corta la energía eléctrica, todo se corta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, para eso es que yo agarro y ese pedazo de cable, yo lo conecto a una fuente externa. Fuente externa puede ser un tomacorrientes, ¿verdad? Nada más que el tomacorrientes es de corriente alterna, no corriente directa, pero también esa fuente externa puede ser una batería o puede ser cualquier otra cosa. Esta fuente externa básicamente lo que hace es mantener ese flujo de partículas a lo largo del cable. ¿Ok? Entonces ese flujo de partículas a lo largo del cable, vamos a ver si este es positivo o no. Esta la escribí al revés, la fuente. Entonces este sería el negativo y este sería el positivo. Entonces voy a mantener ese flujo corriente de cargas moviéndose a través de los cables y trabajando acá. Entonces, que permite o eliminar este campo interno o mantener este campo eléctrico externo, esto es lo que se conoce como una PEM. Una fuerza electromotriz. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? ¿O hay dudas? Profe, Yo creo que sí está claro. ¿Qué fue esto? No, no voy a decir que sí está claro, pero el compañero sí tiene una duda, al parecer. sí, yo, profe. Ajá. Entonces, el FEN es, o sea, la fuerza eléctrica automotriz es mantener ese estado de movimiento. Correcto. La Ok, FEM es aquel aparatito que permite que los electrones estén fluyendo o que las cargas estén fluyendo.
O sea, aquel que me permite tener una corriente eléctrica. Sí. Sí, Ok. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les estaba hablando acá. Ahí los terminales de la fe, una fuente ideal. Una fuente ideal, vamos a decir que es aquella que no tiene resistencia interna. Básicamente eso es lo que se puede ver. Y bueno, aquí esto de la simbología básica. Aquí tenemos entonces lo que vamos a usar como dentro de los circuitos como simbología básica. Aquí hacen falta algunos otros. Por ejemplo, tenemos el del capacitor, ¿verdad? Que lo habíamos visto, que se parece mucho a la de una fuente electromotriz o al de una FEM. La diferencia que hay es que los dos palitos son iguales en un capacitor. En una FEM va a tener un palito más grande que el otro. El más grande es el positivo. ¿Ok? O también el capacitor se podía ver de esta manera. Ahí ¿cómo es que se llama? Lo hice más exagerado, pero es como para que lo puedan entender. Bueno, ese puede ser entonces también un capacitor con una placa. No, más bien es al revés. Es una placa doblada y una recta. ¿Ok? Ese es el del capacitor. Hay otro, que ese tampoco se los dije al grupo de la mañana, que es con, que es como si fuera un resorte. No el zigzag, sino es como un resorte más bien. ¿Ok? Ese de ahí es el símbolo utilizado para un inductor. Que esas son como las simbologías que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Está claro? Las fuentes electromotrices por lo general tienen una resistencia interna. Entonces no importa si esa resistencia ustedes la ponen del lado positivo o la ponen del lado negativo de la fe. Esa es una resistencia interna. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la simbología que se va a utilizar. Si quieren, hagamos una cosa. Antes de explicarle lo de la potencia eléctrica, porque aquí tengo que explicarles varias cosas. ¿Qué les parece si tenemos el receso? Y después les explico capacitores en serie, capacitores en paralelo. Y vemos si les explico hoy reglas de Kirchhoff, como ustedes quieran, para dedicarnos el viernes a hacer ejercicios o terminamos resistores en serie y en paralelo el día de hoy y hacemos algunos ejercicios. Ahí vamos a ver. Ustedes lo deciden ahorita. ¿Qué les parece si hacemos un receso? Sí, profe, está ahí. Ok. Entonces, voy a grabar. Ok, entonces retomamos por acá. Vamos a usar entonces algunos conceptos de la parte anterior de los capacitores. Ok. Entonces, vamos a iniciar acá. Tenemos la potencia eléctrica. Entonces, vamos a ver un poco qué es la potencia. La potencia, ¿cómo se define?
En física 1, ¿cómo definían ustedes potencia? Creo que era la cantidad de trabajo entre unidad de tiempo. Ah, correcto. Trabajo por unidad de tiempo. Y vean que el trabajo se relaciona con la energía potencial, ¿cierto? Entonces podríamos ver como la energía potencial almacenada por unidad de tiempo. Y para poder encontrar la energía potencial, vean que la energía potencial es igual a la carga por el potencial. Y eso lo dividimos entre el tiempo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Eso es, perdón, profe, para encontrar la energía potencial. Correcto. Ok, está bien. Y si esa energía potencial yo la divido entre el tiempo, ¿qué obtenemos? La potencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, carga entre tiempo, ¿qué es esto? ¿Qué es la carga entre el tiempo? Corriente. Corriente. Entonces, por eso decimos que la potencia es la corriente por el voltaje. Y de esta manera encontramos entonces, o esta es la fórmula que vamos a usar cuando tenemos, digamos, en un circuito, acá, un circuito simple. Entonces tenemos que la corriente siempre va a ir de menos a más. O sea, la corriente va a llevar esta dirección. ¿Ok? La corriente va a ir para allá, aquí va para abajo y aquí va para la izquierda. Entonces, si en una FEM la corriente va de menos a más, vamos a decir que la FEM está entregando potencia al sistema. ¿Está claro? ¿Podría repetir eso, profe? Ok, cuando la corriente va del negativo de la FEM al positivo de la FEM, entonces lleva esa dirección o ese sentido. Entonces vamos a decir que el circuito, que esa FEM está entregando energía al sistema. O sea, está entregando potencia al sistema, esa FEM. Ahora, si yo aquí meto otra FEM, digamos, meto una que va así. En este caso, en esta FEM que estoy haciendo en rojo, ¿cómo va la corriente? Va de positivo a negativo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahí en ese caso, entonces no estaría entregando energía. Está disipando energía. Ah, ok. ¿Ok? Y los resistores siempre disipan energía. O sea, eso quita energía del sistema.
Y la convierte en calor, la convierte en luz, la convierte en diferentes cosas. Entonces, los resistores como tal disipan energía. ¿Y cómo encontramos la potencia que hay en un capacitor, en un resistor cualquiera? La potencia, si aplicamos aquí la ley de Ohm, V es igual a I por R. En otras palabras, me quedaría I cuadrado por la resistencia. Corriente al cuadrado por la resistencia. O igual, si aplicamos la ley de Ohm ahí, vean que corriente yo lo puedo ver como voltaje entre resistencia. Entonces, por eso la potencia también la puedo calcular como voltaje al cuadrado entre resistencia. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro, excelente. Entonces, ya que conocemos la potencia, vamos a estos otros. Vamos a usar el mismo concepto de resistencia equivalente. Esto es parecido a lo que usábamos como capacitor equivalente en un circuito. ¿Qué pasaba cuando yo tenía varios capacitores en serie? Se sumaban los inversos Ok, para obtener la capacitancia. excelente. Entonces la capacitancia equivalente era el inverso de los inversos. ¿Verdad? Así sucesivamente a lo menos uno. Ok, ahora, cuando nosotros queremos hacer lo de las resistencias, podemos hacer un análisis similar. Vamos a ver, sé que la diferencia de potencial, o sea, el voltaje en cada una de estas resistencias que tenemos, estos voltajes son diferentes. ¿Cierto? Entonces, el voltaje equivalente de una resistencia equivalente es igual a la suma de los voltajes. Y supongamos, ¿qué pasa si por acá están entrando 1.000.000 de electrones? ¿Cuántos electrones voy a tener en el punto B? Si es una corriente constante. ¿Cuánta corriente voy a tener en el punto B? ¿O cuántos electrones estarían pasando por segundo? Pasa mucho. Esto no se calcula igual que la capacitancia. No. Las corrientes en todos los puntos son las mismas. La corriente que atraviesa el 1 es la misma que la del 2 y así sucesivamente. Vamos a ver cómo es la fórmula. ¿Ok? Entonces, por resistencias en serie o por capacitancias en serie, la carga era la misma. Ahora, para resistencias en serie, entonces lo que es lo mismo para todos es la corriente. ¿Está claro? Sí, profe.
Entonces me queda que I por la resistencia equivalente es igual al voltaje 1, que sería la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2 más la corriente 3 por la resistencia 3, ¿cierto? Utilizando esta ecuación de antes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Todas las corrientes son iguales. Las puedo sacar a factor común, ¿cierto? Y lo mando a dividir. Y esa se me va. Entonces, ¿qué me queda para los resistores en serie? Que se sumarían normalmente, Correcto, como una sola resistencia. correcto. Es al revés que los capacitores. Ajá, sí, eso estaba anotando. O sea, que las paralelas se van a calcular como las resistencias paralelas como los capacitores lineales. O en Exacto, serie. exacto. El paralelo de los resistores es el serie de las resistencias. La fórmula. Estas entonces, lo que comparten entre sí es el voltaje y por lo tanto la resistencia equivalente al final, para no hacer toda la fórmula largota, nos va a quedar como 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, etcétera. A la menos 1. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces vean que como yo les dije la vez pasada, si yo pinto los cables acá, si pinto estos cables, vean que comparten para resistores en paralelo, los cables van a compartir, ¿cómo es? Si comparten ambas patillas, entonces los clasificamos como resistores en paralelo. ¿Y qué característica fundamental tienen los resistores en paralelo? ¿Qué va Mismo a pasar? voltaje. Exacto. Van a tener la misma diferencia de potencial o el mismo voltaje. Voltaje lo decimos por simplicidad, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí, algo importante, es lo siguiente. Si esto lo vemos como un flujo de agua o una tubería, la cantidad de electrones que vienen, por aquí vienen una cantidad de electrones o de cargas positivas, ¿verdad? Y esas cargas, ¿qué va a pasar? Unas se van a ir para arriba, otras van a seguir recto y otras se van a ir para abajo. Entonces, la corriente esta se va a separar en 3 corrientes diferentes. ¿Ok? Y esto que está acá, este punto de intersección de varios, ese punto A donde se intersecan varios cables, o este punto B, eso es lo que se conoce como un nodo. Entonces, por acá vienen los electrones, por acá vienen los electrones y por acá vienen los electrones que salen
Entonces significa que la corriente que tengo acá es la misma que tengo acá. Porque aquí se están dividiendo en 3 y aquí se están volviendo a unir. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, ok. Estos puntos entonces se llaman nodos. Y dentro de las reglas de Kirchhoff, vamos a decir que esa es la regla de nodos. Que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Ok? Y esto es una ley que se conoce como la ley de conservación de la carga. O sea, yo no puedo crear ni destruir cargas. ¿Ok? Esa es una de las dos reglas de Kirchhoff. ¿Está claro? Y esa se conoce como la ley de nodos. Entonces, ¿qué les parece este tema hasta acá? ¿Quieren que terminemos de ver la regla de Kirchhoff? Vea que nada más nos falta ver esta. Si quieren la vemos de una vez y el viernes continuamos. Ok. Esta segunda ley o la regla, perdón, la segunda regla de Kirchhoff, la regla de las espiras o regla de mallas, que se llama, es una ley de conservación de la energía. ¿Y qué es lo que quiere decir esa regla de Kirchhoff? Compañeros, compañeras, que cuando yo tenga una malla cerrada, ¿verdad? Suponiendo que aquí tengo un resistor, ¿ok? Lo que quiere decir es que si yo sigo esta malla en cualquier sentido, hacia un lado o hacia el otro, yo no puedo crear ni destruir la energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje que tengo acá, este lo está disipando. Eso es un poco la idea de esta regla de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, yo acá, yo puedo tener varias resistencias y varias mallas. ¿Ok? Todas juntas. Entonces, ¿a qué le llamamos una malla? ¿O a qué le llamamos una resistencia? Acá noten que tenemos este punto de unión y este otro punto de unión. ¿Cómo se llaman esos dos puntos de unión que marqué ahí con azul? Los nodos. Son los nodos. Esos son los nodos, correcto. Entonces, la regla de Kirchhoff nos dice que el voltaje que viene por acá más el voltaje que pasa por acá, esto es igual a 0. Si tengo este otro, voy a ponerle 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, si yo analizo la malla de arriba, significa que voltaje 3 más voltaje 4, esto es igual a 0. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Profe, y hay algo que no entendí ahí, digamos, se supone que, bueno, que si da cero es porque como que entre ellas se restan, ¿verdad? Correcto. O decirlo, digamos, de alguna manera. Esta entrega Ajá. y esta disipa. Ah, ya entendí. Ok, Entonces, gracias. por eso, uno de ellos va a ser negativo. Ajá, ya entendí. Gracias. Y ahora sí, Sí, claro. ¿Y cómo es, digamos, en el caso de la corriente? ok, voltaje 1 más voltaje 2, esto es igual a 0. Estas son ecuaciones que nos dan las mallas de Kirchhoff. ¿Cuántas mallas tengo ahí? Ya le digo lo de las corrientes. ¿Cuántas mallas tengo ahí? Serían dos, ¿no, profe? No. Ahí en realidad yo tengo 3 mallas. Porque tengo esta otra. ¿La ven rojo? Sí, profe. Entonces ahí lo que nos dice es que voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 2, esto es igual a 0. Eso es lo que me está diciendo la segunda regla de Kirchhoff. ¿Ok? Igual la parte de resistencias en serie y en paralelo, yo lo puedo usar con las reglas de Kirchhoff también. ¿Ok? Nada más que quiero que observen una cosa de esas 4 ecuaciones, esas 3 ecuaciones, antes de hablarle lo de las corrientes, compañero. Entonces vean ahí que tengo 3 ecuaciones, pero las 3 ecuaciones eran independientes entre sí. La última depende de las dos primeras. Correcto, Y las dos primeras sí son independientes entre sí. correcto. Vean que esta última es una composición de una suma de las dos primeras. Si yo sumo estas cosas así, vean que es agarrar la primera y sumarle la segunda ecuación. ¿Cierto? Eso es lo que sucede con la regla de espiras. Con la regla de espiras, yo no siempre voy a tener ecuaciones independientes entre sí. Eso significa que solo con ellas yo no puedo resolver el sistema de ecuaciones que se me va a presentar. Por eso necesito también la regla de las uniones o la regla de los nodos de Kirchhoff. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Acá vamos a decir que para este de acá, voy a señalar en rojo, para este cablecito de acá, o esta parte de la espira, ¿verdad? Que no tiene nada acá, entonces va a llevar o vamos a tener una corriente 1. Acá en el medio, entre esos dos nodos, vamos a tener una corriente 2. Y acá arriba, entonces vamos a tener una corriente 3. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a analizar si las corrientes entran o si las corrientes salen de esos nodos. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a trabajar entonces esa regla de las corrientes, de los nodos o regla de las uniones.
Sí, Maylin. Profe, digamos, ¿cómo sería en el caso de que voy a rayar acá? Bueno, si hubiera otro acá, o incluso si fueran 4, ¿cómo se acomodarían? Ah, igual. Yo puedo ¿De lo mismo? yo podría ir a cada pedazo de cable que haya entre dos nodos, yo le doy un valor de una corriente diferente. ¿Ok? Como dice Mailing, si aquí tendríamos otra espira, entonces yo puedo generar una tercera ecuación con, con espiras que toquen todos los elementos. Yo necesito una, una unión para cada elemento que exista. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Entonces aquí, por aquí tengo otra. Entonces aquí yo tendría una corriente 4. ¿Ok? Y aquí tendría un nodo arriba y aquí tendría un nodo abajo. Que esos son los que tengo que observar. Entonces, ¿cuáles serían acá? Ah, bueno, y aquí, como tengo entre estos dos nodos, aquí tendría una corriente 5. Y como aquí tengo otro pedazo de cable entre dos nodos, tendría una corriente 6. Y de ahí entonces es que nosotros vamos a hacer el análisis de los circuitos. ¿Está claro? ¿Para todos o hay dudas? Pero es un poco enredado la parte de las corrientes. Bueno, por lo menos para mí no le capté muy bien. De manera no entendí muy bien cómo se distribuye la corriente, digamos, en cuanto al nodo. Pero vi que usted le señaló diferentes corrientes ahí a Ajá, cada cable que sale del nodo, pero no, sí no correcto. entendí muy bien por qué necesariamente es así. Ah, porque cada cable va a tener una corriente diferente que pasa a través de él. Entonces, digamos que utiliza ese nodo como un punto de referencia, por decirlo así. Sí. Ah, ok. Y digamos que, ¿cómo se calcularía? O no sé si se calcula, digamos, el valor de cada una de esas corrientes. Ok, eso lo vamos a hacer con un par de ejercicios de práctica. Para calcular eso, simplemente vamos a utilizar en la segunda ley, ¿verdad? Esta lo que va a decir es que las corrientes que entran, yo las sumo y me tiene que dar igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Ok? Compañero, compañeros, compañeras. Sí, profe, ya, un poco más claro. Eso es lo que, así vamos a aplicar esta primera regla. La segunda regla, para eso está esto que tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a usar estas convenciones para decir si el voltaje es positivo o si el voltaje es negativo. O sea, cuando tengo una fuente, una FEM, si voy de menos a más, la FEM es positiva. Si voy de más a menos, la FEM es negativa. ¿Ok? Y después, cuando tengo la convención, cuando tengo resistencias, lo que voy a hacer es que si la corriente que atraviesa esa resistencia va en el mismo sentido del recorrido, ¿ok? Un recorrido
va a ser el siguiente. Aquí tengo una fuente y aquí tengo una resistencia. ¿Ok? El recorrido es diferente a la corriente. Entonces, la corriente siempre iría de menos a más. Siempre va en esta dirección. Esta sería la corriente. Entonces, si yo recorro, si yo empiezo en este punto y analizo la malla en este sentido, entonces la corriente, vean que va para allá. Y el recorrido va en la misma dirección o en sentido contrario a la corriente. Compañeros, compañeras. Estaría yendo en la misma dirección, ¿no? Estaría yendo en la misma dirección. Entonces, si el recorrido y la corriente van en la misma dirección, ¿cómo es el voltaje en la resistencia? Negativo. Entonces ahí eso sería negativo. Si el recorrido y la resistencia van en sentidos contrarios, entonces el voltaje en la resistencia es positivo. Esas son las convenciones de signos que vamos a utilizar. Aquellos que estén llevando CC, corriente directa, lo toman al revés. Todo, digamos, esto que está acá es la convención del libro. Los que lleven CC lo toman totalmente al revés. ¿Está claro? Igual cualquiera de las dos nos sirve. Yo voy a utilizar esta convención del libro. ¿Está claro esto, compañeros? Para ya después aplicarlo en ejercicios el viernes. Mi parte sí, profe. Sí. Claro, bastante claro, sí. Ok. Entonces eso es todo lo del capítulo 25 y 26. Ya nada más nos faltan. Bueno, aquí hay un poquito que esto se los dejo para que ustedes lo lean, que son los instrumentos de medición eléctrica. Yo voy a hacer referencia a un galvanómetro la próxima semana como para usarlo de introducción a lo que sería la parte de campos magnéticos. Pero sí, vean aquí. Aquí, ¿cuáles son los nodos que ustedes notan? Vean que aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Tenemos corriente 3, corriente 1 y corriente 2. La dirección de las corrientes yo las voy a dar como a mí se me antojen. Si me dan negativo significa que iban para el otro lado, nada más. ¿Ok? Entonces, si yo digo que aquí hay una corriente 4 en este pedazo de alambre, ¿hacia dónde iría esa corriente 4? Yo lo puedo dar como yo quiera, pero si yo la doy, por ejemplo, aquí para abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Vea que esta entra y esta entra. Entonces, una de ellas tiene que ser negativa. Entonces, ahí, digamos, para evitarme un negativo, yo voy a decir que esa corriente 4 va para arriba. Yo voy a decir que aquí tengo una corriente 5 que va para abajo. Y entonces aquí va a haber una corriente 6 que va para abajo. Entonces, esta corriente 5
vean que aquí en este nodo sale, la corriente 6 sale y la corriente 4 entra. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces así yo le voy a ir dando a cada pedacito de alambre una corriente diferente. En CC, ¿quiénes están llevando CC? Para saber más o menos, o quiénes ya llevaron CC. Samuel, nada más. Ok, Samuel, ahí en CC lo que se hace por lo general es decir que aquí tengo una corriente 1 y aquí tengo una corriente 3 en toda esa malla. Entonces se dan lo que se conocen como corrientes de malla. Pero aquí en este cable, vean que entra la corriente 2 y entra la corriente 1. Entonces, en este cable sería la suma de esas dos corrientes. Por eso, a esta que yo llamé corriente 6 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. En caso de que las trabaje corriente 1 y corriente 2 como corriente de malla. Ahí el resto, hágame caso omiso a lo que acabo de decirle, pero es como para que Samuel entienda bien eso. Ok, entonces esa es un poco la diferencia que vamos a hacer en el curso y la que hacen en CC. ¿Está claro, Samuel? Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces eso nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, el viernes, no sé si quieren que les suba este documento. Hagamos lo siguiente, les voy a subir este documento para que traten de trabajar algunos de estos ejercicios. Algunos de ellos están ahí resueltos. Este, por ejemplo, este sí me gustaría hacerlo acá, como para que vean cómo trabajar la resistencia de diferentes formas. Pero si quieren les subo este documento donde tiene, ¿verdad? Bastantes problemas de todas estas cosas. Y entonces, ustedes intentan hacer algunos ejercicios y los que no puedan con la teoría que vimos, los resolvemos aquí el viernes. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. A mí sí, profe. Está Sí, bien. profe, excelente. Sí, es como para, digamos, no, poder aprovechar un poco mejor el tiempo, me parece a mí el viernes, poder aprovechar un poco mejor el tiempo con esos ejercicios y nada más retomar un poco esas dudas que vayan surgiendo y cosas así. Muchos de ellos es nada más agarrar las formulitas que vimos y aplicarlas y se acabó. Y ahí van saliendo. Ok, entonces voy a proceder a subirles ese documento y entonces el viernes lo vemos. Ujú. Y el viernes nos dedicamos ya ahora sí solo a ejercicios. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional o alguna duda que les haya quedado. Bueno, entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.